Chicago es famosa por sus impresionantes rascacielos y su pintoresca zona portuaria, pero también es conocida en todo el mundo como la ciudad de la mafia. Después de arder hasta los cimientos en el gran incendio de Chicago, se convirtió en una concurrida ciudad regida por mafiosos, matones y ladrones. Hoy ese pasado secreto está enterrado debajo de la superficie. Cuidado con la cabeza. Desde las guaridas subterráneas de la mafia, donde los criminales más famosos de Norteamérica dirigían el AMPA, Eran habitaciones secretas, salas donde celebrar fiestas salvajes. aquí hay un alijo de botellas. Hasta una red subterránea construida por municipios corruptos. Y las vías vendrían por aquí. Y la tumba submarina de un barco hundido. ¿Podría haber una tumba aquí? Podrían seguir sepultados en el casco. Incluso un laboratorio nuclear de alto secreto, donde la primera reacción nuclear controlada del mundo hizo temblar la Tierra. El pasado de Chicago está repleto de delincuencia, corrupción y escándalos ocultos bajo sus calles. Vamos a quitar las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. Chicago, el submundo de la mafia. Ciudades bajo tierra. Con casi 3 millones de habitantes, Chicago es la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Hoy es conocida como una gran urbe con ambiente de ciudad pequeña, pero con cientos de secretos ocultos bajo tierra. Soy Don Wildman y soy de Chicago, Illinois. Es conocida como la segunda ciudad por una razón. En los últimos 150 años, Chicago ha tenido que reconstruirse una y otra vez, debido a incendios que casi la borraron del mapa e inundaciones que estuvieron a punto de anegarla. Pero reconstruir una ciudad desde cero no es sencillo. Y en su afán por reconstruir, Chicago pasó de ser un páramo calcinado a un próspero imperio del crimen. Con el tiempo, la ciudad estuvo gobernada por una sociedad secreta y corrupta llamada los Lobos Grises y por violentos mafiosos como Al Capone. Dirigían su imperio criminal a través de un complejo sistema de túneles y vías de escape subterráneas. Hoy, Chicago es la flamante capital del centro de Estados Unidos, pero descubriremos bajo sus calles que los cimientos fueron obra de los hombres más conocidos del país. A principios del siglo XX, Chicago era una versión a lo grande del salvaje oeste. En 1919, un proxeneta llamado Big Jim Colísimo iba controlando poco a poco la actividad delictiva de la ciudad, pero necesitaba ayuda para mantener su creciente imperio y contrató a su sobrino neoyorquino Johnny Torrio, el Zorro, y a su mano derecha, un joven matón llamado Al Capone. Capone y Johnny ascendieron rápidamente en la jerarquía de la mafia de Chicago, pero se distanciaron de su protector cuando Big Jim se negó a entrar en el negocio del contrabando. Y apareció muerto. Muchos creyeron que fue obra de Capone y Johnny. Pronto las calles de Chicago se llenaron de alcohol. Capone ya era el rey del AMPA de Chicago. Al Capone era propietario de antros por toda la ciudad, bares clandestinos, casinos, burdeles, y a principios de los años 20 se hizo con uno de los clubes nocturnos más famosos de Chicago, el Green Mill, y puso al frente a su mano derecha, metralleta Jack McGorn. Sabía que Elliot Ness y sus intocables no tardarían en irrumpir en su nuevo local. Necesitaba un modo seguro de burlarlos y contó con una red de túneles que conectaban sus guaridas a través de la ciudad. Los túneles le ayudaron a evitar el arresto, a mover sus mercancías de contrabando y a construir su imperio criminal. La mayor amenaza para el imperio criminal de Capone eran los intocables, una fuerza de élite creada para acabar con el mafioso y sus hombres. Elliot Ness inició una guerra contra el mayor imperio criminal de Chicago, siguiendo todos sus movimientos y haciendo redadas en todos sus garitos. Pero a pesar del acoso, Capone continuó ampliando sus vías de suministro ilegal. Al final fue objetivo de los intocables y de gánsteres rivales como Bugs Moran. Necesitaba la protección perfecta para él y sus negocios. Y la encontró en el subsuelo. Dave Gemilo, propietario del Green Mill, uno de los clubes nocturnos de Capone, accedió a llevarme al submundo del gánster. ¿De quién era este local entonces?
Durante la ley seca, uno de los propietarios fue Metralleta Jack McGurn, que no era irlandés, sino italiano. Era un nombre falso. Entonces no podían vender alcohol, obviamente. Por eso vino aquí. Sí, porque era uno de los secuaces de Al Capone. Y así era como pasaban el licor. Metralleta Jack McGurn era uno de los lugartenientes de Capone, temido por mafiosos y policías por igual. Se dice que después de que la mafia asesinara a su padre, McGurn empapó las manos en la sangre de su padre y juró venganza. Con su lugarteniente al frente del local, y siendo él el mafioso más peligroso de Chicago, Capone ocupaba el mejor asiento. Don, ¿ves esta mesa? Es donde solía sentarse Al Capone. ¿La mesa de Al? Porque desde aquí se pueden ver las dos puertas y un mafioso nunca da la espalda a una puerta. McGurn, ¿conoces la matanza de San Valentín? Él fue la mano ejecutora. ¿Sí? Y era dueño de este negocio cuando lo hizo. El popular Green Mill proporcionaba una excelente tapadera para el contrabando de Capone. Pero Elliot Ness y sus intocables pincharon los teléfonos e hicieron redadas en sus destilerías. Cuidado con la cabeza. Por lo que supuestamente Capone transformó el sótano del club en salones secretos y un complejo laberinto de vías de escape. Sígueme por aquí. Esto es seguridad de alta tecnología. Creo que Metralleta Jack McGurn lo puso porque conocía a muchos ladrones. En aquella época podía meterse en muchos problemas. Sí. Cuidado con la cabeza. Esto era el camerino de las mujeres. Ah, ya. Hace 80 años estos aseos y cuartos habrían estado ocupados por artistas preparándose para actuar arriba. Pero aquí hay más cosas de las que se ven a simple vista. Si Elliot Ness y sus agentes hubieran llegado aquí, nunca habrían sospechado que era solo la primera parte de un pasadizo más elaborado. Oculto tras esta gruesa puerta de acero, comenzaba el exclusivo submundo de Capone y McGurn. Pesa mucho. Vaya puerta, ¿eh? Bueno, por aquí. Esto sigue y sigue. ¿Sí? Este extenso pasadizo era el secreto mejor guardado del Green Mill. En principio parecía la zona de camerinos del club de jazz de encima. Pero tras la puerta oculta había zonas privadas con vías de escape fáciles a la calle. Con una extensa ruta subterránea, el contrabando, las mujeres y los clientes influyentes del Green Mill podían moverse libremente por los túneles sin ser apresados. Si Ness y sus agentes hubieran dado con este submundo oculto, los intocables no habrían encontrado más que pasadizos vacíos. Tan populares como el jazz y el baile de arriba eran las salas privadas de Capone para sus VIPs. Hay muchas puertas a ambos lados del pasillo. Eran salas secretas donde celebrar fiestas salvajes. ¿Ah, sí? En aquella época, si un jugador se quedaba sin blanca, podía usar estos pasadizos para salir a la calle con la dama del brazo, como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ¿hay salidas que suben directamente a la calle desde abajo? Sí. ¿Podemos ver alguna? No, no quiero que me roben. No te las voy a enseñar. Por razones de seguridad, Dave no nos permitirá grabar las entradas. Pero en aquellos días los criminales campaban a sus anchas por estos túneles que usaban para sus fiestas o para escapar de una redada. Pero eso no es todo. El pasadizo principal se extendía hasta convertirse en una ruta de suministro de licor para los mejores teatros y clubes de la ciudad. Ven por aquí. Esto es enorme. Vaya. Sí, es grande. Aquí hay un pasadizo secreto. ¿Quién lo diría? Vamos a verlo. Hueco. Hay algo detrás. Qué ingenioso. Esto es un tablón. Y han ido echando cemento. Este túnel iba directamente a la calle. Pero, ¿a dónde? Supuestamente al salón de baile Aragón, que estaría a media manzana de aquí. Desde el sótano del Green Mill, clientes, delincuentes y alcohol
pasaban al Salón de Baile Aragón y otros clubes del barrio. Todo bajo tierra. Estas vías de suministro fueron el mayor éxito de Capone. En 1927 su valor total era de 100 millones de dólares, más de 700 millones de euros de hoy, la mayoría en metálico. Ness nunca supo cuánto dinero se movía bajo sus pies. En solo 10 años, Al Capone construyó un imperio a través de estos túneles y bares clandestinos. Pero en 1931, Ness ganó su larga batalla contra la mafia. Un tribunal federal halló a Capone culpable de evasión fiscal. Se declaró culpable y fue condenado a 11 años de prisión y no regresó a Chicago hasta que fue enterrado allí en 1947. Este es un espacio macabro. Nos recuerda cómo Chicago estaba lleno de asesinos, chanchullos, actividades ilegales y contrabando. Es increíble el tipo de cosas que dieron forma a esta ciudad. Capone fue el mafioso más despiadado, pero no fue el único asesino en el submundo sórdido de Chicago. Bajo el barrio más famoso de la ciudad, un laberinto de túneles distribuía el contrabando al margen de la policía. En los años 20, Chicago se ganó la fama de tierra de gángsteres por estar gobernada por violentos como Al Capone y George Bugs Moran. Se habían aprovechado del trágico incendio de Chicago y construido una ciudad del crimen sobre las cenizas. La mafia había extendido su imperio criminal por toda la ciudad, desde los lujosos clubes del North End a los lúgubres burdeles del South Side. Pero en el Chicago asolado por la delincuencia, hubo un barrio que se convirtió en el centro de mando de criminales de todo tipo. Ladronzuelos, prostitutas y proxenetas, e incluso Capone, el rey del sórdido submundo de la ciudad. Esto está cerca del South Side de Chicago. Hoy es un barrio próspero lleno de museos, librerías y cafés. Pero si hubiera recorrido esta calle hace 80 años, me habrían rodeado prostitutas, proxenetas, borrachos y los criminales más peligrosos de la nación. Y si nos hubiéramos fijado un poco más, habríamos visto políticos y hombres de negocios. En el viejo Chicago había un lugar donde la élite de la ciudad se codeaba con mafiosos y sinvergüenzas: el metro. Hoy se conoce como el Near South Side, pero a principios del siglo XX era llamado Levee, el barrio rojo más famoso de Chicago. Los concejales que regían el Levee eran tan corruptos como los matones de la calle. Los funcionarios no solo permitían los salones de juego, los prostíbulos y los clubes nocturnos, también se llevaban una parte de los beneficios. En su momento, hubo más de 100 antros funcionando en la zona. Y uno de sus negocios más notorios era el Hotel Cullerton. Hola, Richard. Me alegro de verte. Y yo a ti. El experto en la mafia, Richard Lindbergh, iba a enseñármelo. Hoy el viejo vestíbulo del hotel es una tienda de repuestos, pero hace más de 100 años fue el centro de operaciones de la mafia. A diferencia de otros negocios ilegales, este tenía de todo: mujeres, alcohol y juego. Esta es la puerta. La entrada a los túneles bajo el Hotel Cullerton. Conectaba con los otros burdeles y antros ilegales del Levee. Vaya, mira esto. Es fantástico. Esta es la puerta oculta. Ten cuidado. Los escalones son estrechos y la madera es muy vieja. Vaya, tiene ese olor a sótano, ¿verdad? Y mira qué trabajo de mampostería. Durante los primeros días de la mafia de Chicago, este submundo estuvo plagado de jugadores, ocultándose bajo el disfraz de un hotel legal. Me imagino que sería un lugar muy glamuroso. Querrían que la gente se lo pasara bien. Realmente eran apuestas de poca monta. Venían los llamados jugadores de la fiambrera. Eran hombres que se llevaban la comida al trabajo y paraban un rato aquí después de un duro día de faena, dejándose su exiguo sueldo. Arriba con la novia y abajo jugando. Así es. El Cullerton estuvo dirigido durante años por la mafia. Después, en los años 20, Al Capone, el nuevo y más poderoso capo de la ciudad, se hizo con el hotel y con el Levee.
El Hotel de Capone era un antro para obreros que ofrecía servicios a casi todos los hombres del barrio. Otros lugares, como el famoso burdel conocido simplemente como Casino, acogían a jugadores, hombres de negocios e incluso políticos. Pero ni los jugadores ni los trabajadores estaban a salvo de la policía. Capone dirigía el barrio sobornando a policías, pero no todos eran corruptos y las redadas estaban a la orden del día. A principios del siglo XX, los propietarios de los tugurios de Chicago construyeron una red de túneles que se extendían a lo largo de 6 manzanas al oeste de aquí y 2 o 3 más al norte o al sur. Los túneles recorrían todo. Es un laberinto de túneles que se usaba como vía de escape durante las redadas de la policía. Mucho antes de que Capone adquiriera el Cullerton, los propietarios excavaron un elaborado sistema de túneles que proporcionaban vías de escape en caso de redadas. Era un juego constante del gato y el ratón, y estos túneles eran el campo de juego. El barrio estaba plagado de negocios legales junto a garitos y burdeles conectados secretamente bajo tierra para proporcionar una cobertura al crimen organizado. La policía podía irrumpir en un negocio, pero como todo el barrio estaba conectado bajo tierra, se enfrentaba realmente a todo el distrito. Bueno, vamos allá. Este es el primero de los túneles del Hotel Cullerton. Fue tapiado hace mucho tiempo, como ves. Se fueron poniendo diferentes capas de piedra. No. ¿Dices que todo esto? Sí. Todo eso es piedra, que ha ido tapando la entrada. Ya veo, sí, ya veo. Esto tiene la forma de un túnel. Sí. Era la red de Johnny Torrio para sacar a la gente del edificio. Si había una redada, ¿qué ocurría arriba? Se oía un gran estruendo. La policía entraba por la puerta principal del hotel. Los clientes, que estaban en el vestíbulo o donde fuera, salían disparados. Nadie quería ser arrestado. Incluso algunos saltaban por las ventanas, pero lo más normal es que bajaran aquí al nivel subterráneo. Les iban empujando hasta llegar a la calle o a otro edificio para que pudieran huir. Cuando se hacían redadas no había tiempo que perder. De hecho, en los túneles secretos del Cullerton quedaban pruebas de que los clientes escapaban a la carrera. Aquí hay algunas botellas. Es increíble. Salían corriendo. Y apuesto a que se tenían que deshacer del alcohol. Sí, se les caía de los bolsillos. Iban dando un último trago mientras corrían por el túnel. Iban mirando por encima del hombro por si los perseguía la policía. El Hotel Cullerton funcionó durante 22 años en el corazón del Barrio Rojo, pero Al Capone fue detenido en 1931. Sin su protección y poder, el Cullerton y la mayoría de los tugurios que funcionaban en el barrio se hundieron. Los negocios legales se trasladaron y cerraron la red de túneles que corrían bajo las calles. Esto se hizo para este barrio. La ciudad de Chicago ha querido borrar su pasado mafioso. No quieren promocionarlo. No quieren que se conozca. Estás viendo los últimos restos de esa era. Ya. Los gánsteres rigieron al Levy desde túneles. En los años 20, capos como Big Jim Colísimo y Al Capone ayudaron a hacer del Levy el barrio más infame de Chicago. Pero el Levy llevaba décadas siendo la capital del crimen. Todo comenzó después del gran incendio de Chicago con políticos corruptos ávidos de dinero rápido en una ciudad desesperada por resurgir de entre sus cenizas. Aceptaban sobornos en asuntos ilegales y atraían a turbios hombres de todo el país para abrir negocios en el Near South Side. Fue el principio del crimen organizado en la ciudad, el precursor de la mafia de Chicago. Y todo comenzó bajo tierra. Este es el famoso metro de Chicago. Todos los días 1,5 millones de personas usan estas vías que discurren sobre la ciudad. Pero hay otro tren en Chicago del que casi nadie ha oído hablar. Se extiende más de 90 kilómetros y discurre a 12 metros bajo tierra. Es una de las líneas subterráneas más antiguas del mundo, pero a diferencia de otros metros de la época, no fue el orgullo y alegría de la ciudad, sino uno de sus secretos más oscuros. Hubo otros túneles secretos en el subsuelo de Chicago, pero nada comparados con el metro secreto bajo el centro de la ciudad. Lo que es más, no fue construido por mafiosos en los años 20.
fue obra de un grupo de políticos corruptos en 1890. En aquella época, el Distrito 1 de Chicago, también conocido como Levy, estaba regido por concejales corruptos como Michael Hinky Dink Kenna y Backhouse John Coughlin, amigos y socios de Big Jim Colosimo, el proxeneta más famoso de Chicago. Eran conocidos como los lobos grises porque se alimentaban de la desesperación de una ciudad casi arrasada por el fuego, aceptando sobornos por hacer la vista gorda en asuntos turbios y dando luz verde a proyectos de obras públicas. Uno de sus mayores chanchullos fue una red de túneles secretos que discurría por la ciudad. Volví a encontrarme con Richard Lindbergh, experto en estos túneles, y me llevó al único punto de acceso que se conserva hoy. Marshall Field, aquí estamos. Hola, Don, bienvenido a Marshall Field. A principios del siglo XX, esta fue la famosa tienda de Marshall Field. Hoy es Macy's en State Street. La gente ni entonces ni ahora supo que por debajo discurría una línea secreta. Este es el único acceso, ¿no? Es extraño. Es la parte de atrás de los grandes almacenes Macy's. El único acceso a estos túneles, aparentemente. Vamos a bajar a los túneles que hay bajo State Street. A 12 metros bajo tierra, estos túneles tienen más de 100 años de antigüedad y recorren 90 kilómetros por el centro de Chicago. Por aquí está el punto de entrada a la red de túneles. Esta puerta conectaba Marshall Field con el resto del sistema. Vamos a abrir la puerta. Ahí es donde estaba el túnel. Conectaría con otras calles del centro y con los otros grandes almacenes. Sí, mira esto. Y las vías vendrían por aquí, ¿no, Richard? Pasarían a través de esta puertecita. En 1870 el centro de Chicago era un caos. Carros, caballos y tranvías por todas partes. Mover mercancías por la ciudad era casi imposible. Construir un sistema subterráneo de transporte de suministros, carbón para la calefacción y mercancías, sería la solución perfecta. Pero con los lobos grises en el poder, hacer las cosas significaba contar con ellos. Era una gran fuente de ingresos para los lobos grises. No solo aceptaban sobornos por conceder las licencias para construir los túneles, es probable que también se llevaran una parte de los honorarios que las empresas tuneladoras cobraban a los negocios de la calle. En una época en la que los concejales de la ciudad ganaban $200 al año, los lobos grises superaban los 20.000. Me encanta que un túnel, un subterráneo que forma parte de algo, siga funcionando. Encima de nuestras cabezas hay unos grandes almacenes. Estamos a 12 metros bajo Chicago, en un túnel que pocos conocen y que lleva aquí 100 años. Es fantástico. El equipamiento para la construcción de estos túneles fue introducido por el sótano de una taberna. Para ocultar la enorme obra, la tierra excavada fue sacada de la taberna en barriles y transportada en carros. Los obreros comenzaron a excavar estrechas cavidades en el compacto suelo de Chicago. Los túneles se construyeron para que cupieran pequeños vagones. Después se reforzaron temporalmente con maderos, dejando un pequeño espacio entre la madera y el suelo. El hueco se rellenó con hormigón y una vez fraguado, se retiró la madera y se añadió una capa final de cemento para alisar la superficie. La densa arcilla de Chicago que rodea los túneles actúa como soporte natural y el diseño clásico en arco ayuda a distribuir la carga que presiona desde arriba. Los túneles son tan resistentes que siguen soportando el peso de la ciudad moderna. Cuando todo estuvo terminado, las vagonetas transportaban mercancías, carbón y cenizas de tienda en tienda. La red comenzó a construirse en 1899. En teoría, los túneles tenían que ser un secreto bien guardado. Todo evolucionó, y como suele ser habitual en la política de Chicago, las cosas se siguen haciendo en secreto, sin que nadie se entere.
Aunque el túnel está fuera de servicio, aún se puede acceder a él a través del sótano de uno de los negocios más grandes del centro de Chicago. O sea que por aquí pasó un tren. Sí, sí. Había una vía estrecha que pasaría por aquí, justo por donde estamos nosotros. Y el maquinista conduciría la locomotora. Así que construyeron un sistema de reparto. Fue el primer sistema organizado de reparto integrado de Chicago. Pero estos túneles fueron solo el principio de la corrupción subterránea de Chicago. Según Richard, los lobos grises no fueron los únicos en sacar provecho de los túneles. Las fuertes conexiones entre los concejales corruptos de la ciudad y la mafia pudieron tener un papel en este metro secreto. La conexión iba hacia el sur. Y esto sí que es interesante porque no había grandes almacenes en esa dirección. Yo creo que se sobornó a la empresa constructora del túnel para que hiciera una extensión hacia el sur para conectarlo con los tugurios del Barrio Rojo. Y es posible que los contrabandistas de la época, como Al Capone, Dion O'Banion o cualquiera de los que introducían alcohol en los hoteles del centro, hubieran usado este sistema. Con los túneles conectando Levee con el centro, el alcohol ilegal que se movía libremente podía llegar a la clientela selecta de Chicago, enriqueciendo aún más a la mafia. Nadie sabe a ciencia cierta si los contrabandistas usaron estos túneles, pero las semillas del crimen organizado y la corrupción ya se habían plantado en Chicago. En 1959, los túneles quedaron fuera de servicio, y la ciudad selló este proyecto secreto. El subsuelo de Chicago está repleto de túneles secretos como estos, pero hay más en el pasado oscuro de la ciudad. En el fondo del lago Michigan yacen los fantasmagóricos restos de la flota perdida de Chicago. A mediados del siglo XIX, el puerto de Chicago era la gran terminal de vías fluviales. Con sus canales conectados con los grandes lagos, había una ruta directa desde el Atlántico Norte hasta el Golfo de México. El éxito del puerto convirtió una ciudad fronteriza en un centro de poder. Y como la mayoría de los grandes puertos, el increíble valor de los productos que entraban y salían de la ciudad lo convirtió en un paraíso para los cargamentos ilegales, contrabando, sobornos y chanchullos. Pero el delito no era la única amenaza en los concurridos muelles de Chicago. Fuertes corrientes y violentas y repentinas tormentas hicieron del lago Michigan una vía letal. De hecho, se rumoreaba que algunos capitanes usaban las peligrosas aguas para lucrativos negocios. Hundían los barcos y su carga para cobrar el seguro, y a veces usaban las aguas como tapadera para el asesinato. Puede que siga habiendo pruebas de esos crímenes aquí, en el fondo del lago Michigan. Me cité con la arqueóloga submarina Valerie Van Heest para ver un barco de 125 años llamado The Wells Bird. Su desastroso naufragio sigue siendo un misterio. Miren ese barco. Es una goleta de unos 30 metros. El Wells Bird que vamos a ver hoy tiene 60 metros. Mide el doble que ese de ahí. Y está abajo, en el fondo. El Wells Bird era un carguero y uno de los veleros mejor construidos de su época. Con 60 metros de eslora podía transportar hasta 750 toneladas. Pero en mayo de 1883, una fuerte tormenta azotó el lago Michigan, a pocos kilómetros de la orilla de Chicago. El Wells Bird se hundió con sus 10 tripulantes y su capitán a bordo. Muchos se negaron a creer que un barco tan resistente se hundiera, incluso en las peligrosas aguas del lago Michigan. Pero el naufragio fue un accidente o un asesinato. Vamos a echar el ancla aquí. Debemos estar sobre el barco, a unos 9 metros por encima, a 7 kilómetros de la orilla. Aquí hace mucho viento. Las condiciones han cambiado totalmente. Este lago cambia en un instante. El lago Michigan sigue gozando de triste fama por su tiempo impredecible, y no extraña que el fondo sea un enorme cementerio de barcos. Pero el tiempo no explica el misterio del Wells Bird, y solo hay una manera de averiguarlo. Llevamos máscara facial y micrófonos para poder comunicarnos. Es genial. Nunca había hecho esto antes.
El barco yace junto a un arrecife y está clavado en 2,5 metros de arcilla blanda, que ha impedido que se rompiera con las fuertes corrientes. Si logramos entrar, estaremos bajo el fondo mismo del lago. ¿Es un momento, Jacques Cousteau? ¿Lista? Lista. Bien. 1, 2, 3. Dios mío. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Estamos en la proa. Ahora estás viendo el mecanismo para elevar y soltar anclas. Está todo aquí. Es increíble. No concibo que un barco así pueda hundirse. Es muy grande. El Wellsberg inició un viaje de rutina desde Buffalo a través del canal Erie hasta Chicago. Un fin de semana, en mayo de 1883, la ciudad se vio azotada por horribles tormentas que provocaron tornados y olas de 9 metros y levantaron espuma hasta 30 metros de altura ante la ciudad. El barco estaba a 2 horas de tierra cuando se hundió. Con la orilla a la vista, cargamento y tripulación se hundieron sin esperanza alguna de rescate. El capitán del barco había sido acusado de fuego sucio en un naufragio anterior. Si el barco se hundía a propósito para cobrar el dinero del seguro, la muerte de la tripulación pasaría a ser asesinato. Valerie, ¿encontraron los cadáveres de los marineros? Se vio un cuerpo flotando en la costa, pero en este barco murieron 11 hombres. Y me temo que deben seguir enterrados en el casco. ¿Podría haber una tumba aquí? Podría ser la tumba de 11 hombres, sí. Pero ¿cómo se hundió el Wellsberg? El capitán era un experimentado veterano y el barco era un modelo de construcción sólida. Pero hay pruebas de que algo terrible pasó aquel día de mayo. ¿Ves algo? No veo rastros del timón. Eso es algo que podría hundir un barco en una tormenta, ¿verdad? Si perdió el timón y la caña, lo pasaría muy mal, estando a merced de las olas. Y el agua habría llenado la cubierta. Valerie sospecha que el Wellsberg pudo haber perdido el timón y el capitán se quedó sin gobierno ante las violentas olas. El Wellsberg debería haber podido soportar las altas olas a no ser que tuviera un error crítico de diseño. Si se construyó sin suficientes imbornales, no evacuaría bastante agua y el barco se hundiría. Valerie, mira esto. Ya lo veo. Parece un imbornal. Por aquí habría salido el agua. Permitiría que el flujo de agua saliera por el otro lado, pero solo hay uno en la primera mitad del barco. No es suficiente. El barco fue construido con imbornales, pero según Valerie, no habría suficientes para evacuar el agua que caía sobre la cubierta. Si el barco perdió el timón y no pudo maniobrar para evitar las olas, el agua habría llenado la cubierta. Y sin suficientes imbornales para darle salida, se habría llenado lentamente hasta hundirlo en el fondo del lago. Esta escotilla era para que el capitán entrara bajo cubierta. Podemos imaginar la situación. En medio de la tormenta, con toda la cubierta llena de agua a oscuras, con las olas chocando contra el barco, y el capitán intentando llegar a puerto. Solo podemos imaginar la tragedia que vivió este carguero lleno de carbón hasta que se hundió. Valerie cree que el naufragio del Wellsberg fue un accidente causado por un sencillo pero crítico error de diseño. Los rumores de delito y asesinato se han disipado.
pero la verdad yace en el fondo del lago. Hoy el Wellsberg permanece intacto, otro secreto bien conservado en las profundidades del oscuro submundo de Chicago. Bajo tierra o bajo agua, Chicago ha sido siempre una ciudad que sabe guardar un secreto. De hecho, el experimento más secreto de la historia tuvo lugar justo aquí, bajo la superficie. Desde túneles ocultos hasta naufragios olvidados y un submundo de bares clandestinos y burdeles, Chicago siempre ha sido una ciudad que ha sabido guardar un secreto. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Chicago formó parte del proyecto más secreto y mortífero de la historia de la guerra. La bomba atómica. En diciembre de 1942, la carrera para construir la primera bomba nuclear estaba en marcha, y había mucho en juego. El ejército de Hitler había comenzado su conquista de Europa, y un año antes, los japoneses habían atacado la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Se creía que el primero en construir la superarma ganaría la guerra, mientras, unos metros por debajo de un campo de fútbol americano abandonado, en la Universidad de Chicago, un grupo de científicos se preparaban para hacer una prueba que iniciaría la era de la guerra nuclear y cambiaría el mundo para siempre. En 1942 el proyecto Manhattan estaba en pleno desarrollo. Más de 130.000 empleados esparcidos por todo el país en laboratorios secretos trabajaban día y noche para desarrollar una bomba atómica. Pero pocos saben que fue aquí en Chicago donde el proyecto Manhattan logró uno de sus mayores avances. Un inmigrante italiano llamado Enrico Fermi dirigía un grupo de científicos y su zona de pruebas fue una pista de squash bajo el campo de fútbol americano de la universidad. Los laboratorios y el estadio han desaparecido, pero esta estatua marca el lugar donde Fermi logró la primera reacción en cadena controlada del mundo, un peldaño clave en la construcción de la bomba atómica. El profesor Hildebrand accedió a mostrarme el antiguo laboratorio de Fermi. Ha estado en la universidad desde 1951 y trabajó codo con codo junto a Enrico Fermi. Así que trabajó con el mismísimo Fermi. Sí. Haber estado aquí con él es una de las grandes cosas de mi vida. Mientras la guerra se libraba al otro lado del mar, Fermi estaba aquí, bajo tierra, haciendo experimentos nucleares que pondrían fin a la guerra. Fermi dio el primer paso para crear el arma definitiva. La idea era bombardear el uranio con partículas de neutrones. Cuando los neutrones chocan contra el uranio, los átomos se dividen liberando más neutrones, que a su vez se dividen en más átomos de uranio, y así sucesivamente, hasta que una reacción en cadena liberase una cantidad de energía sin precedentes. El 2 de diciembre de 1942, la teoría se hizo realidad. La masa de uranio se hizo crítica y se consiguió la reacción en cadena. Cuando esto se hiciera a mayor escala, crearía una bomba capaz de acabar con una ciudad entera. Fue una celebración muy sobria. Uno de los que estaban allí había llevado una botella de Chianti y se echaron un poco en vasos de papel. Fue un brindis muy solemne y silencioso. ¿Sabían el profundo cambio que harían en el mundo? Por eso fueron tan sobrios. Hay que tener en cuenta la guerra tan terrible en la que estábamos metidos. No era una guerra elegida. Ya. Solo 3 años después, en 1945, la primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. Se había ganado la carrera nuclear, pero a un precio terrible. Hoy el Fermilab, llamado así en honor del famoso físico nuclear, sigue haciendo experimentos atómicos bajo tierra. Pero estos científicos exploran nuevos usos de la energía atómica para el conocimiento sobre los orígenes del universo, no para desatar un apocalipsis nuclear. Uno de los hombres que exploró este territorio desconocido es Mike Andrews, un coordinador del NUMI Beamline en el Fermilab. Este proyecto estudia partículas misteriosas llamadas neutrinos. Mike y un equipo de físicos están investigando las propiedades ocultas y el poder de los neutrinos, enviando las partículas a 600 kilómetros bajo tierra. Como el estudio de los neutrinos es relativamente nuevo, los investigadores siguen alejados de cualquier aplicación práctica de sus descubrimientos.
Pero aprendiendo el funcionamiento de los neutrinos, podrían conseguir comprender cómo se formó el universo y cómo el Sol produce su energía. Te voy a dar un casco. Es obligatorio. Queremos tener la tranquilidad de que todo sale bien desde el punto de vista de la seguridad. Vamos a llamar al ascensor. Dale al botón y empezaremos a bajar. Es asombroso. Estamos a 110 metros. 110 metros. Se hizo principalmente para que todos los materiales bajaran por este pozo. Todo lo que ves aquí abajo bajó con una grúa por ese hueco hasta aquí. Los científicos tuvieron que construir estas instalaciones subterráneas porque los neutrinos pueden resultar contaminados por los rayos cósmicos. Los neutrinos son partículas subatómicas básicas creadas por una descomposición radioactiva y reacciones nucleares como las que ocurren en el Sol. Llenan literalmente el universo con 10 millones cada 28 centímetros cúbicos. Viajan a la velocidad de la luz, son casi ingrávidos y pueden atravesar la materia de forma ininterrumpida. De hecho, los neutrinos pueden recorrer toda la Tierra. 50 billones de neutrinos solares pasan a través del cuerpo humano cada segundo. Pero ¿cómo estudian los científicos partículas prácticamente indetectables que no se pueden contener? Aquí, en el laboratorio, crean neutrinos en un túnel de 1,5 kilómetros a 110 metros bajo la superficie. Un rayo de 30 billones de protones alcanza un objetivo, creando los neutrinos. Los investigadores usan dos enormes detectores. El del Fermilab pesa 980 toneladas con 282 placas de acero, que detectan solo unos cuantos neutrinos cuando las atraviesan. A partir de ahí, el rayo de neutrinos recorre 725 kilómetros a través de la Tierra hasta otro detector a 800 metros bajo tierra. Un detector de 6.000 toneladas y 32 metros en una antigua mina de Minnesota. Después de que el rayo impacte con el detector más cercano y tomemos una instantánea, viaja hasta Sudan, Minnesota. Este rayo de neutrinos ¿Sí? es enviado a 600 kilómetros. Así es. ¿Cómo? A través de la Tierra, sin parar, con una pendiente de un 3%. A medio camino a través de Wisconsin, el rayo está aproximadamente a 10 kilómetros de profundidad. Los neutrinos se mueven a la velocidad de la luz, por lo que para medir cualquier cambio en las partículas en un periodo de tiempo, los detectores tienen que estar a gran distancia. Los neutrinos tardan 0,25 segundos en ir de aquí a Minnesota a 600 kilómetros. Escasas décimas de segundo. Es increíble. ¿Décimas de segundo? Es una locura. Y no se ven. Estudiando la diferencia de comportamiento y las características de los neutrinos desde que parten del Fermilab hasta su llegada al laboratorio de Minnesota, los investigadores se adentran un poco más en una ciencia desconocida. Todo es impresionante aquí. Pero quizá este sea el agujero más profundo que haya visto en mi vida. Es la mejor y mayor prueba de la intensidad con la que estos hombres se adentran en la ciencia pura. Hoy Mike y el equipo de científicos del Fermilab siguen los pasos de Enrico Fermi, adentrándose en los poderes desconocidos y misteriosos de partículas diminutas. Pero este enorme laboratorio subterráneo está lejos del submundo de la vieja Chicago. Evolucionó de un paraíso del crimen donde gánsteres y políticos corruptos regían las calles, a ser una ciudad moderna y cosmopolita, el orgullo del corazón de Estados Unidos. Pero si nos aventuramos bajo sus concurridas calles, descubriremos que el pasado oscuro de Chicago sigue ahí, enterrado justo bajo la superficie.